esto tiene que ver con la teoría del delito. Esto tiene que tener con la teoría del delito y es una lección bien vieja. Es la lección más antigua de la teoría del delito. Ya no los había dicho el sistema clásico. ¿Saben nada más en qué año? 1881. En 1881, el sistema clásico, mal conocido como teoría causalista, resultó que Franz Boas nos dijo: mira, para tener el análisis del delito, primero tienes que tener una conducta donde debes demostrar que causalmente provocó un resultado. Es decir, aquella vieja teoría causalista que nos decía que la causa de la causa es la causa de lo causado. Incluso la denominamos con un latinazgo como teoría de la conditio sine qua non, llamada teoría de la equivalencia de las condiciones. ¿Se las enseñaron en la licenciatura, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿La entendieron? Porque una cosa es que me lo sepa, otra cosa es que me entienda. ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Usted? Sí, entendió. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjense. Teoría causalista. Imagínense que este es un ladrillo. Imagínense que aquello es una pared de cristal. ¿Qué sucede si yo tomo este ladrillo y lo lanzo contra esa pared de cristal que podría tocar? Díganme, ¿qué hay ahí? Un daño en propiedad ajena, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo saben? ¿Y cómo saben si ni siquiera saben si era mía o era ajena? Porque si la pared es mía, ¿qué pasa? Nada, ¿verdad? Porque el propietario tiene el jus fruendi, el jus, acuérdense de sus clases de derecho romano, fruendi, abutendi, utendi y vindicandi. ¿Qué es el de vindicandi? Oponerlo al tercero y llegar hasta el grado de la disposición, hasta el grado de destrucción. Es decir, con mis cosas yo puedo hacer lo que quiera. Pero yo les digo mejor, así se queda. ¿Qué significa? Que es mi propiedad. Puedo disponer hasta la destrucción. ¿Saben qué? Lo que acaban de hacer es violentar la teoría del delito. ¿Por qué? La teoría del delito, desde su gran potencia, es como un recetario de cocina, donde uno tiene que seguir los pasos que le da el recetario, porque si no, entonces no van a obtener el resultado que quieren. Si quieren hacer un pastel, ¿qué les dice primero el recetario que tienen que hacer? Comprar los materiales. Batir los huevos. Todavía no. Todavía no. Primero le dicen todos los ingredientes. Si no tienen todos los ingredientes, pueden batir los huevos, pero no sale eso. Porque el recetario lo que me dice es primero todos mis ingredientes. 2. Una vez todos los ingredientes, ya me empieza a señalar el primer paso a seguir, la preparación con cada uno de sus ingredientes. ¿Sí o no? ¿Puedo hacer lo contrario? Primero batir los huevos sin tener los ingredientes. No, ¿por qué? Porque primero lo que dice el recetario. Eso es lo que dice la teoría del delito. Antes de pasar al tipo, primero ten esclarecida tu conducta con el resultado. Si no lo haces así y no tienes esclarecido esto y te pasas al tipo, te puedes equivocar.
Va a decir, ay, ¿y eso qué? Eso es teórico, eso es de un maestrito de... No, esto tiene efectos prácticos muy importantes. Se lo voy a demostrar con un caso, el caso Polet. Cuando Alfredo Castillo, que era su procurador de justicia del Estado de México, le llega la denuncia de hecho de que Polet había desaparecido de su departamento de Interlomas, hizo lo mismo que ustedes. Sin tener claro su hecho, se fue al tipo, como ustedes lo hicieron cuando hablaron de daño en propiedad ajena. Y él de inmediato, al saber de la desaparición, al tener esa noticia, lo que dijo es secuestro. Y desde allí comenzó su peregrinar. ¿Por qué? Violentó el orden que nos marca la teoría del delito. ¿Por qué? Porque si yo digo que es secuestro, de inmediato, ya sabiendo el qué, o creyendo sabiendo qué voy a investigar, de inmediato paso al cómo. Empiezo a dar mis líneas de investigación. Si es un secuestro, lo primero que hago es sacar las líneas de investigación del lugar de desaparición. ¿Qué empiezo a hacer? Nombro quiénes van a ser los negociadores, intervengo teléfonos, lanzo alertas AMBER, todo inservible para lo que voy a esclarecer, porque después resultó que el que fue nunca había salido del departamento. Y aún cuando llegáramos a creer en la hipótesis que se respaldó con pruebas, incluso del FBI, donde señalaron que, derivado de una nueva cama que le habían comprado a Polet y la habían instalado una semana antes, al querer salir Polet hacia el baño por una discapacidad lateral, no pudo llegar a la orilla y empezó a girar en sentido de las manecillas del reloj, que quedó atrapada entre la escalera y el lateral del colchón. Por gravedad el cuerpo comenzó a descender hasta quedar aprisionada la nariz y la boca con ese lateral del colchón, provocando la asfixia que le provocó la muerte, que debido a que el edredón estaba entre los dos colchones y cubría por completo el cuerpo, tuvo un efecto de encapsulamiento que, debido a la poca grasa corporal de Polet, evitó un proceso de putrefacción tan rápido como lo es normal, aunada a una temperatura continua en ese lugar, lo cual dio lugar a que ni la amiga que se durmió en esa cama, ni la reportera que realizó su trabajo sobre esa cama se dieron cuenta de que Polet estaba allí. Les estoy resumiendo un montón de pruebas que tuve que ver para hacer ese resumen de lo que señala que es el esclarecimiento del hecho. ¿Qué implica? Que en lugar de haberse esperado a tener el hecho claro y de ahí en adelante el resultado y las probables causalidades, de inmediato se fue al tipo, se equivocó en el tipo, dio lugar a una serie de acciones de investigación que no servían de nada, porque su hecho era otro totalmente distinto. De ahí que entonces, aquí, la teoría del delito sea extraordinaria en todo ello, porque me está diciendo que es lo que primero tengo que establecer. Primero, si hay un resultado, una conducta que causó el resultado. Antes que pasar al tipo, primero esclarezco esto, el hecho del cual voy a hacer responder al probable responsable. Veamos. Partiendo ya de esta base puramente, no del tipo, sino del resultado, en el hecho hipotético que acabo de presentar, ¿cuál es el resultado? No, en el de... Otra vez el daño. ¿Se acuerdan que no estoy en el tipo? No estoy hablando de cómo lo considera la ley, sino el resultado, liso y llano. ¿Cuál es? Uno. El resultado. ¿Cómo no? ¿Otra vez? Yo la pared nada más. Ah, entonces si hay uno, no hay ninguno. Si hay uno, ¿cuál es? Una consecuencia jurídica. No, si hay. Espérense, otra vez. No estoy hablando de la tipicidad consecuencia jurídica, estoy hablando del resultado, liso y llano. ¿Cuál es? Un vidrio roto, eso. Vidrio roto, resultado. Causa del vidrio roto. ¿Qué lo causó? El
lanzamiento de aventar el ladrillo, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. La conducta desplegada. No. No. El vidrio se rompe por el impacto. Claro. ¿Es el impacto lo que lo rompe o no? Sí, claro. Es vidrio roto causado por el impacto. Ahora, este vidrio roto, que es el resultado causado por el impacto del ladrillo en el vidrio, es causado ¿por qué? Por la acción de lanzar la piedra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es por el ladrillo. Pues ya sé que es por el ladrillo. Ya lo dije. Bueno, por el ladrillo, piedra, que se impactó. Pero a su vez, este impacto de ladrillo en el vidrio que lo quebró, lo rompió, es causado por la acción de lanzar la piedra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tampoco. A ver, entonces, No. es por la desaceleración de la molécula. El vidrio roto causado por el impacto del ladrillo en el vidrio es a su vez el resultado de una causa anterior, que por ahí lo dijeron, es la fuerza y dirección que llevaba el ladrillo, que lo hizo impactarse y que dio lugar a vidrio roto. Pero este vidrio roto que se causó por el impacto del ladrillo en el vidrio, que es a su vez el resultado de una fuerza y dirección que llevaba el ladrillo, es a su vez el resultado de... ¿Qué le quiere decir? ¿Un qué? No, porque esa es la fuerza, ¿no? El impulso es fuerza. Es sinónimo, no. Sí. Es una conducta que ahora no quería decir, pero así es. Es la conducta de lanzar. Por tanto, ahora sí tengo las cadenas causales completas. Un vidrio roto causado por el impacto de el ladrillo en el vidrio, que es el resultado de una causa anterior, que es la fuerza y dirección que llevaba ese ladrillo, que es a su vez el resultado de una conducta de lanzarlo. Esa es la cadena causal. Y me va a decir Paula, ya es muy tarde, y no vengo desde quién sabe dónde para oír esas cosas. Es obvio, es claro, yo lo tenía aquí en la punta de la lengua, pero no lo dije. Pero si no lo dije, y si no lo tengo en la mente, me olvido de probarlo, me olvido de buscarlo. Y eso tiene muchas consecuencias jurídicas, sobre todo para cuando tengo casos en particular. Vean ustedes, caso Tláhuac. En el caso Tláhuac hay actos presuntamente constitutivos de narcomenudeo fuera de una escuela primaria. Se comisiona a unos policías para que vayan e investiguen si efectivamente se realizan dichos actos delictuosos. Estos policías realizan labores de inteligencia. Están a las afueras de esta escuela en un vehículo aparentemente particular y a su vez están vestidos de paisano. Tienen una videograbadora y están filmando todo lo que ocurre fuera de la escuela. Sin embargo, pobladores del lugar se dan cuenta que esos no son de ahí. Y cuando les ven la cámara, dicen, ahí están los secuestradores. De inmediato van a la patrulla, bajan a los policías, todo de paisanos. Por tanto, les empiezan a golpear. Cuando se cree que son los secuestradores, de inmediato se corre el rumor. Tocan la campana de la iglesia y viene el pueblo enardecido. Participa en la golpiza brutal contra estos presuntos secuestradores. Ya eran harapos, ya no se movían, hasta que llega alguien con un bidón, les echa gasolina, otro saca el cerillo y les prende fuego. Termina la escena cuando intervienen fuerzas
y de lleno a 39 personas, las cuales son de inmediato puestas a disposición de hechos constitutivos del delito de homicidio. Falta determinar quién de ellos es el responsable de ese homicidio. Hasta este momento, los 39 son presuntos responsables. ¿Tengo los hechos probablemente constitutivos de delito, sí o no? Sí. ¿Merecen ser investigados o no? Sí. Lo que tengo que determinar es quién es el responsable de la comisión de ese delito. Durante el proceso es donde voy a determinar qué pruebas tengo para poder decir que esos sujetos probablemente responsables han cometido el delito de homicidio y por tanto deben responder siendo sancionados con la pena que les corresponde. Durante el proceso de estos 39, solo se les pudo demostrar, y repito, solo se les pudo demostrar a 8 de ellos que habían participado en la golpiza. ¿Qué quiere decir que solo se les pudo demostrar a 8? ¿Que los otros 39 no habían participado? Puede ser o puede ser que no. El problema es que no poder probarles que ellos hubieran participado. No quiere decir que sean inocentes. Quiere decir que procesalmente no tengo prueba para decir que esos 31 exonerados no hayan participado. Es distinto, Una cosa es que diga que no, que son inocentes. Otra cosa es que diga que no les puedo probar, por lo cual su presunción de inocencia prevalece. 8 personas, a 8 de los probables se les demostró que efectivamente participaron en la brutal golpiza. Se les demostró con prueba plena, O sea, videos, testimoniales, peritajes, un montón. Todo que sí, ellos, 8. Ahora, estando debidamente probado ello, el juez dicta sentencia condenatoria. ¿Cuál es la falla de esta sentencia condenatoria que dicta el juez? ¿Pero por qué delito por lesión? Por homicidio. Pero nada más le acreditaron las lesiones. Con acreditada la muerte. Pero usted está diciendo que solamente participaron en la golpiza, más no que fueron ellos directamente quienes, ¿Cuál es el problema? La causa. ¿Por qué? Porque los 8 sí participaron en la golpiza, pero no está demostrado quién dio el golpe mortal. ¿Estamos de acuerdo? Es que tiene que ser completo el argumento, porque si no, no cerramos el círculo. ¿De acuerdo? Entonces el problema aquí es que no está determinado quién dio el golpe mortal. Pero aquí hay una solución perfecta. La ley tiene una figura que se llama responsabilidad correspectiva, también denominada autoría indeterminada, que nos dice tal cual que cuando varios participan en un homicidio y no hay posibilidad de establecer quién causó la herida mortal, todos responderán por igual, pero con una reducción de pena. ¡Hurra! Tengo la solución perfecta, que encuadra exactamente lo que tengo, en el caso que tengo. Y es así como el juez, aplicando esto, no tengo el resultado de muerte, no tengo quién de todos estos fue el que causó o provocó la herida mortal, por tanto todos responden por igual, por un homicidio en responsabilidad correspectiva. Procesalmente hablando, reduzco la pena para todos que está prevista en el derecho sustantivo, es decir, justicia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pequeño detalle. Apliquen lo que yo les acabo de enseñar. Primero, ¿qué determino? El hecho. Sí, ya tengo el hecho. Hay policías muertos y de forma violenta. Ahora voy a esto. ¿Qué tengo que establecer primero? ¿Qué tengo que establecer primero? No es cierto. El resultado. ¿La causa de qué? Si no tengo el resultado. Primero el resultado. ¿Cuál es el resultado en este caso? La muerte. La muerte.
¿Con qué la acredito? Con los cadáveres. No es cierto. ¿Con qué la acredito? La muerte de los policías. Sí. ¿Con qué le acredito? La prueba. Sí, ¿cuál prueba? Con la necropsia. Con la necropsia. ¿Sí o no? La necropsia es la que me prueba que efectivamente el sujeto está muerto. Porque si digo el cadáver, llevo el cuerpo, ¿está muerto o no? ¿Quién sabe? La prueba es la necropsia. Puede ser que no estaba muerto, andaba de parranda, ¿verdad? Y puede suceder. Hay casos de una muerte aparente y no está muerto, ¿verdad? Hasta que tengo la necropsia, por eso es la prueba. La prueba es la necropsia, que me dice cuál fue el resultado. Sigamos con la lección del ladrillo que se impacta en la pared de vidrio. Ahora, sabiendo el resultado, ¿qué busco? La causa. ¿La causa de qué? De la muerte. Ya sé qué busco. Ahora es muy fácil. ¿Cómo y en dónde la busco? La causa. Usted va y revisa el cuerpo. El lugar de los hechos. En la necropsia. La necropsia es la que me dice cuál fue la causa de muerte, ¿sí o no? Sí, claro, esa es la prueba. Y entonces, fácilmente, tomo mi expediente y me voy a la necropsia. Y ahí me dice cuál fue la causa de muerte. ¿Saben qué? Si el defensor hubiera tenido en cuenta, o hubiera tenido clara esta lección, no necesitaba las 250 páginas de conclusiones de la defensa que presentó. Nada más hubiera ido, si hubiera ido a la necropsia, a ver, la causa. Ya tengo el resultado. En la necropsia, está muerto, ok, ya tengo el resultado. Ahora me voy a la causa, está también en la necropsia. En este caso, la necropsia dice claramente que la causa de muerte fue la quemadura de órganos fundamentales que están en el interior del cuerpo. Es decir, órganos internos quemados. ¿Qué quiere decir? Que los sujetos, las víctimas estaban vivas cuando fueron quemadas. Por lo cual, aquí yo les dije que está plenamente demostrado que los 8 condenados participaron en la golpiza. Pero así como está demostrado, también lo está que ninguno de ellos echó gasolina y que ninguno de ellos los quemó, les echó cerillo. Por lo tanto, es totalmente injusta la condena. ¿Por qué? Me pueden responder si quieren de lesiones, si me apuran un poco más de tentativa de homicidio, pero de un homicidio en responsabilidad por respectiva jamás. ¿Y todo por qué? Porque el defensor jamás comprendió o supo de esta teoría causalista, que me dice, primero tú, resultado, después la causa. ¿Y saben qué? Me puedo pasar todo lo que resta de este seminario, de aquí hasta el miércoles, comentándoles casos y casos y casos, donde esta lección ha sido orientada y ha sido la que ha dado al traste con procesos penales. Desde el caso Colosio, el caso del cardenal Posadas Ocampo, el caso Kalimba. Sí, claro. Y me va a decir, ay, sí, se lo sabe por Pati Chapón. De todos, ahí estaba ahí, ¿no? En todos estos casos yo tengo los expedientes. Sí, digo, si quieren por el lado del cardenal Posadas Ocampo, tengo un libro que se llama El homicidio, las ciencias penales del homicidio del cardenal Posadas Ocampo, entre los 50 libros que tengo. Es decir, de todos los casos que yo les voy a contar, no es porque yo los haya escuchado en los medios, no, yo tengo los expedientes. Tengo los expedientes y de esos expedientes decidí, con los 350 más representativos casos reales mexicanos, explicar la teoría del delito. Esa fue precisamente la preocupación cuando me fui en mayo de 2013 a Alemania para escribir mi reciente libro, donde dije, después de lo que vi en la CETEC, tengo que tratar de ayudar en algo. Ya había venido con antecedentes,
como los de mi querido amigo, donde este fue el precursor de todo eso. Pero como les dije, ya no era suficiente. Me fui a Alemania para tratar de hacer ya algo mucho más profundo, donde ahora, dejo de dar varios conceptos doctrinales, solamente pongo mi concepto derivado de la teoría del delito, por ejemplo causalidad. Un ejemplo, por ejemplo resumido, donde se aplica ese concepto. Y luego el fundamento, conforme al nuevo sistema de justicia, desde la Constitución, el Tratado Internacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el derecho sustantivo. De forma tal que el resultado de esa investigación fue precisamente este libro, donde en pocas páginas desarrolló toda la exposición de la teoría del delito como conducta típica antijurídica inculpable conforme a los fundamentos que acabo de señalar. Pero también sabía una cosa: hay figuras más complejas, como son la autoría y participación, donde es la segunda parte de la teoría del delito. Una parte bien importante, porque muchas veces confundimos lo que es un autor mediato con un autor intelectual, un inductor con un autor intelectual. Y la verdad, no es nada más una cuestión de teorías, sino es una cuestión de saber qué hacer para saber cómo probarlo. Llama la atención como ex procuradores generales de la República hablan alegremente de autor intelectual, cuando en realidad es un inductor. ¿Para qué hablar del caso Ayotzinapa? Por eso es que, preocupado por eso, y por otras cuestiones como la tentativa, la frustración o los fines de la pena, que van a ser muy importantes para una audiencia de debate ante un juez de ejecución, le pedí a mi maestro Claudio Roxin que escribiera la segunda parte de este libro, de forma tal que él accedió a escribir el alemán, el español, y se incorporó en este libro, y él desarrolla toda la parte de autoría, participación, delito frustrado, tentativa, fines de la pena. Pero esa parte sustantiva, ya sabiendo qué y cómo lo argumento, ahora necesitaba la parte procesal. La parte procesal le pedía a una extraordinaria conocedora del proceso penal acusatorio, que es la juez Catalina Ochoa, quien había sido 5 años jueza de audiencia de juicio tradicional mixto y 4 años y medio jueza de audiencia de juicio oral, que sabe bien de qué se trata, que escribiera la tercera parte de este libro. Y para ello le pedí que desarrollara el programa de capacitación y de certificación que tiene publicada la CETEC, pero ya conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque ya no se trataba de que fuera una cuestión teórica, sino práctica. Más de alguien que ya había vivido y aplicado ese proceso penal acusatorio durante 4 años y medio y que tenía el conocimiento para compararlo con el proceso anterior. De tal forma que ella escribió la tercera parte que se incorporó a este libro. Por ello es que esto se llama Lineamientos Prácticos de Teoría del Delito y Proceso Penal Acusatorio, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución. Así pues, el resultado de esa investigación es que se complementa con este CD, que tiene, ustedes están viendo algunas de las diapositivas, en total son 600. La idea es que yo pueda tener en cuadros sinópticos, de forma rápida, todo lo que son los resúmenes de este libro, para irlos cotejando de alguna manera. Además, aquí hay un audiolibro que en 40 minutos puede uno escuchar 20 lecciones para saber todo el nuevo sistema en que consiste, desde la policía, la función del Ministerio Público, el registro del Sistema Nacional de Seguridad, en fin. Además, por supuesto, aquí una parte importante que son las jurisprudencias españolas. En el libro anterior, que era el del proceso penal acusatorio, el libro azul, la jurisprudencia española estaba transcrita porque tiene desde la narración de cómo fue detenida una persona hasta cómo se siguió su proceso hasta llegar a casación.
y en la casación cómo es que se pudo resolver el asunto sobre uno de los principios del proceso penal acusatorio. Por eso es que la jurisprudencia española es tan interesante. Aquí hay como 1200 páginas de jurisprudencia que son interesantes de leer, ya que se sabe todo esto, independientemente del Plan Nacional de Desarrollo y otras normas jurídicas nacionales e internacionales. Finalmente, este material, que son 32 DVDs. En el primer DVD hay manuales de capacitación para jueces. En el segundo DVD, diferentes manuales de capacitación para ministerios públicos. Y en el tercero, manuales de capacitación para defensores. En total, yo creo que tienen más o menos como 500 libros aquí, en los primeros 3 DVDs. Los siguientes, del 4 al 32, son audiencias como esta, audiencias reales, del proceso penal acusatorio desde el inicio hasta el final, en diferentes casos, en diferentes momentos. Es decir, una audiencia de control de detención, otra de término constitucional, acuerdos reparatorios, alegatos de apertura, alegatos de clausura, etapa intermedia, medios alternativos, juicios ante jueces de ejecución. Es decir, aquí uno puede ver realmente lo que está pasando y lo que está sucediendo en diferentes momentos procesales con diferentes casos sucedidos en México. ¿Por qué? Porque llama la atención que precisamente ustedes que tienen colindancia con el Estado de México sabrán o verán cómo es que el juez, sobre todo, es muy, pero muy quisquilloso. Y lamentablemente se me olvidó ese video donde la juez empieza a increpar continuamente al defensor. ¿Pero tiene usted experiencia en procesos penales acusatorios? No, sí, no, porque cuando llegó el defensor no sabía dónde sentarse. Cuando uno lo ve en la audiencia, en el video, de inmediato sabe cuál es su posición. Desde ahí se dio cuenta la juez que no tenía conocimiento. Y después, cuando trató de alegar cuestiones de fondo en el control de detención, con eso nada que ver, adiós. De inmediato le pidió o le hizo saber al imputado que no contaba con una defensa técnica y que por favor revocara el nombramiento del defensor particular y nombrara al público. La experiencia en Chihuahua durante el primer año de funcionamiento de estos sistemas fue precisamente que los defensores particulares, como decían, ¿y a mí qué me van a enseñar? Si yo tengo 20, 30 años aquí de experiencia, soy el más reconocido, ¿no? ¿Qué van a capacitar a mí? Como las reglas cambian, cuando empezaron a darse cuenta los jueces que no tenían experiencia bajo las nuevas reglas, empezaron a caer en el descrédito porque se le decía al imputado que revocara y nombrara al defensor público. Y por tanto, después del primer año de aplicación de estos procesos en Chihuahua, los que ya no tenían trabajo eran los defensores particulares. Se tuvieron muchos que ir de Chihuahua, otros se tuvieron que capacitar, pero ya el tiempo corría y cuando volvieron ya era un poco tarde. De forma tal que aquí de lo que se trata es de lo siguiente. Se trata de facilitar y dar la mayor cantidad de materiales basados en nuestra realidad, basados en nuestras leyes, para que ustedes puedan tener mejores herramientas y mejores elementos de un sistema que conocemos muy poco. Hasta ahora, lo que les he narrado, cuando menos de este libro, que nos ha llevado ya casi 5 horas, han sido la extraordinaria cantidad de 1,5 páginas de libro. Es decir, nos falta muchísimo por ver. Apenas les he narrado, se los juro, 1,5 páginas de lo que aquí viene. ¿Por qué? Porque esta es la visión más elemental de la teoría del delito y es la que más repercusión puede tener desde el principio de todos los procesos penales acusatorios. Aquí la idea es, como les digo, ser facilitador, compartir lo poco que he desarrollado. Yo me he pasado 15 años de mi vida en Europa, 10 casi en Alemania, y precisamente lo que hago es esto. De hecho,
el próximo mayo me vuelvo a ir otra vez a Alemania, porque ahora tengo otra inquietud precisamente de escribir sobre derechos humanos y proceso penal acusatorio. Tiene que ver con una resolución que acaba de emitir la Suprema Corte de Justicia y de un voto particular del ministro Tocillo, donde dice que los derechos humanos se pueden renunciar, es más, se renuncia en el proceso abreviado. Pero bueno, esa será otra historia que un día les contaré. Lo interesante de aquí es que precisamente cuando uno lleva esta labor, precisamente, es porque quiere uno compartir. Les aseguro que no es fácil dejar todo para seguir este sueño. Pues, como les digo, antes de que me fuera en mayo del 2013 a Alemania para hacer esto, que me tardé año y medio, pues no era fácil renunciar a ser el coordinador de asesores del CETEC, tener además un montón de invitaciones como la que hoy tengo el gusto de tener por la licenciada Lupita Jaimes, y de dejar amigos como ustedes para estar año y medio allí estudiando y desarrollando. Pero aquí, como les digo, sí tengo una esperanza, tengo una creencia, y tal vez soy un soñador, pero creo que en este sueño no estoy solo, y lo demuestran que ustedes, que tienen tantas cosas que hacer, que tienen tanto trabajo, que vienen de tan lejos, me hacen el favor de estar aquí. Por ello es que esta labor de compartir creo que se justifica, y por ello les quiero dar las gracias. Espero que el día de mañana me acompañen y que todo esto les sirva para la labor que día a día desarrollan para hacer justicia. Muchísimas gracias.